Padre Celestial, te damos gracias por una vez más poder estar reunidas. Te pedimos que tú tomes el control de esta reunión, Señor, y que tú hables a través de todo lo que aquí expresemos, Señor, que tu palabra sea revelada en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos renueve, Señor, que nos ayude a mejorar, a tomarlo, no solo para ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en esta lección y gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues esta mañana vamos a tener va a ser como una continuación de lo que Rebe dio la semana pasada, pero este tema va a ser venciendo situaciones extremas. La semana pasada, Rebe mencionó algunos puntos importantes que quisiera que tengamos en mente, porque es parte de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer cuando enfrentamos situaciones difíciles. La número uno sería que Dios gobierne nuestros pensamientos y guíe nuestros corazones. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Que Él sea el que nos guíe, el que guíe nuestros pensamientos. Debemos siempre estar firmes en el Señor y ser perseverantes en la fe en que tenemos en Él para enfrentar las situaciones difíciles. Son puntos bien importantes que se nos mencionaron en la lección pasada. El tercero es que vamos a pelear no por nuestras propias fuerzas, no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos que quien va delante de nosotros como poderoso guerrero es nuestro Señor. Él es el que pelea por nosotros. Debemos estar siempre en el río del agua viva de nuestro Señor. Tenemos que estar en Él para poder enfrentar cualquier situación adversa que venga a nuestra vida, cualquier situación extrema que venga a nuestra vida. Dejarnos ir en ese río para que el Espíritu Santo sea el que nos oriente, el que nos guíe, el que nos lleve ahí sí que ir a nado en ese río, en esa corriente de agua viva, para que Él sea el que nos guíe en todo momento. Y el último punto es que nuestros tiempos están en sus manos. Eso es algo bien importante porque a veces nosotros queremos que las cosas pasen como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Y no es así. Debemos de respetar los tiempos de Dios y saber que Él tiene pensamientos más altos que los nuestros y un conocimiento más alto que el nuestro, que nosotros no podríamos comprender. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Habiendo dicho esto y habiendo recordado estos puntos importantes, vamos a estar hoy en el Salmo 34. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 34. Va a ser como nuestro texto base para lo que hoy vamos a aprender. Como les decía, el tema es venciendo situaciones extremas. ¿Qué es una situación extrema? Una situación extrema es una situación que nos genera un gran estrés, una gran ansiedad, miedo, y que nos hace sentir la sensación de peligro, de sentirnos inseguras. eh, y la verdad que son situaciones bien difíciles, ¿verdad? Las que nos tocan afrontar cuando estamos en una situación así. En Salmos 34:4, no sé si Iris pudieras leerlo. Amén. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias. Fíjense qué lindo lo que dice este versículo. Busqué a Jehová. Debe ser nuestra actitud con lo que dijimos antes? Que Dios gobierne nuestra vida, ¿verdad? Al estar nosotros, que Él sea el que gobierne nuestra vida, nosotros podemos ir en todo momento con Él y expresarle lo que nos aqueja, lo que nos hace sentir inseguras, estresadas, con miedo, cuando sentimos peligro. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos oye. Y lo más lindo, nos libra de todos nuestros temores. Miren qué belleza de versículo. Debemos nosotros confiar siempre en Dios en medio de las situaciones más difíciles. Cuando todo nos parezca perdido, debemos confiar en Él. Todos hemos enfrentado, estamos enfrentando en este momento o vamos a enfrentar situaciones extremas. Puede ser por duelo,
puede ser por enfermedad, por pérdida, por soledad, por tener algún temor muy grande, una gran necesidad, una escasez en nuestro hogar, frustración. En fin, hay tantas situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero la Biblia, que es nuestro manual de vida y debe serlo así, ¿verdad? Nuestro manual de vida nos muestra en sus páginas, hay tantas historias que nos cuentan la historia de personas que vivieron hace miles de años, hace muchos años. Pero sin embargo, eso es lo lindo de la palabra, ¿verdad? Que es viva y eficaz. Y que aunque eso haya pasado hace mucho tiempo, está vigente el día de hoy para nosotros. Y es como un manual para que nosotros veamos cómo otros enfrentaron las situaciones extremas que vivieron y las pudieron enfrentar teniendo al Señor como centro en sus vidas, gobernando Él sus vidas y dejándose llevar en el río en ese río del Espíritu, ¿verdad? Para poder solventar esas situaciones y superarlas. Eh, Tenemos que tener la plena confianza en que Dios nos sostendrá en esos momentos de dificultad, de esas crisis extremas, como lo hizo con las personas que él menciona en la Biblia. Eh, el Salmos 34, 17 y 19. Yo les voy a leer la nueva traducción viviente, porque me encantó cómo lo expresa esa versión. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Wow, estos versículos son lindos. La verdad que uno lee la palabra y lee estos versículos y la verdad que nuestro corazón debe de llenarse de gratitud, ¿verdad? De que Dios nos ama de esa forma. Dice el Señor, oye a los suyos. Nosotros somos de los suyos. El hecho de estar hoy tomando este tiempo para estudiar su palabra, para estar unidas en un mismo sentir, es porque nosotros queremos agradarlo, queremos hacer su voluntad. Somos de los suyos. Y dice que cuando nosotros clamamos a Él por ayuda, Él nos rescata de todas las dificultades. O sea, no tenemos que tener miedo en cualquier circunstancia que estemos atravesando, porque ahí dice en algunas, o dice a veces, no, ¿verdad? Dice en todas, de todas sus dificultades. Él nos rescata de todas nuestras dificultades. El Señor dice, está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Miren, mis hermanas, yo no sé qué están viviendo el día de hoy, por qué el Señor puso en mi corazón el compartir este tema, pero la verdad es de que si hay alguien hoy entre nosotros o que nosotros amemos y que está pasando por una situación difícil, que está quebrantado su corazón, que está con un espíritu destrozado, el Señor está cerca. El Señor es el que rescata de esas situaciones nuestra vida y la vida de nuestros seres amados. La persona íntegra, dice, enfrenta muchos problemas, muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Es lindo eso, porque no importa cuántas dificultades hayan, en este mundo tendremos aflicción. Eso nos lo dijo nuestro Señor Jesús. Él nos lo advirtió. Pero ¿por qué tenemos que estar confiados? Porque en ese versículo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en este versículo lo vemos. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Van a venir dificultades siempre, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Por eso Él nos llama en ese versículo que nosotros confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, teniendo todo esto en mente, estos versículos tan lindos, tenemos nosotros que considerar que lo que dice segunda de Corintios 4, 8 y 9. No sé si alguien pudiera leerlo
Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Yo lo tengo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gracias. Vimos que, perdón, los salmos, en el Salmo 34, que es el Antiguo Testamento, lo que nos dicen esos versículos, ¿verdad? Pero aquí en 2 Corintios 4, 8 y 9, que ya pertenece al Nuevo Testamento, vemos nosotros cómo seguimos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener aflicciones, sí, definitivamente eso no lo podemos evitar. Entonces, ¿pero qué nos dice su palabra? Que estamos atribulados. ¿Qué es estar atribulados? Es estar sufriendo necesidades y problemas. Podemos estar teniendo necesidades y problemas en muchos frentes. A veces no solo tenemos un problema, a veces tenemos varios frentes en los cuales batallar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Estamos atribulados, pero no angustiados. Y angustiado, ¿qué es atribulado? Que estamos sufriendo necesidad, pero estar angustiado es un estado de aflicción, de inquietud y de desesperación. Eso es estar ya en un punto máximo de estrés, porque no, en una zozobra absoluta. Nosotros no vamos a llegar a ese punto. ¿Vamos a tener problemas? Sí, pero no vamos a llegar a ese punto de sentirnos así. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Entonces tenemos alguien con nosotros que va delante de nosotros en esas aflicciones, en esas necesidades y en esos problemas, va delante de nosotros para batallar con nosotros y para librarnos. Dice en apuros, ¿qué es en apuros? Igual, enfrentar enfermedades, pero con la esperanza de que vamos a encontrar una solución. Eso es estar en apuros, pero no desesperados. Nosotros no vamos a llegar al nivel de desesperación, porque llegar al nivel de desesperación, la misma palabra lo dice, sin esperanza. No tiene esperanza la persona y siente que ya no hay ninguna solución. Por eso ven ustedes que muchas veces las personas incluso llegan al suicidio, ¿verdad? Porque ya se ven en que no hay una solución a sus problemas. Nosotros no vamos a estar en esas condiciones porque sí vamos a vivir en apuros, pero nosotros tenemos la esperanza en quién, en el Señor, de que Él nos ayudará a salir de esa situación, de que va a haber una salida. Luego dice, perseguidos. ¿Qué es estar perseguido? Nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos, somos perseguidos. ¿Por qué somos perseguidos? Porque hay una hostilidad y hay un ambiente de rechazo hacia las personas que tienen una fe firme en Cristo. Siempre va a ser así. Nosotros lo vemos desde la Biblia, en todos los pasajes, cuando que a la persona que amaba al Señor había resistencia y había rechazo hacia ella, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sentir persecución, mas no desamparados, dice. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué no desamparados? Porque estar desamparado quiere decir estar sin protección, sin amparo y sin apoyo de Dios. Y nosotros somos de los suyos. Nosotros somos del ejército de Dios, somos su pueblo escogido, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él. Entonces nosotros vamos a estar siempre con la protección del Señor. Vamos a vivir bajo sus alas, bajo su sombra protectora, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Entonces, por eso es que era tan importante recordar esos puntos que Rebe mencionó en la lección pasada, ¿verdad? Que estamos en Él, en ese río del Espíritu, nadamos en ese río del Espíritu y por eso tenemos esa confianza de que estamos con la protección de Dios. Luego el último versículo dice, derribados, pero no destruidos. Miren, estar derribado es un estado de debilidad, es sentirse realmente vulnerable, porque a veces las situaciones que tocan nuestra vida, que nos impactan, nos botan, nos derriban,
nos hacen caer al suelo, nos hacen sentirnos débiles espiritualmente, emocionalmente, nos cargan mucho. Pero Dios sabía esto. Y por eso aquí nos recuerda, puede que los derriben, pero no van a ser destruidos. Porque alguien que es destruido completamente va a ser eliminado, que eso es lo que quisiera el enemigo. El enemigo solo viene a matar, robar y destruir. Él eso es lo que quiere, eliminarnos. Pero no lo va a poder hacer porque esta es una acción divina. No, el que eliminar a alguien ya no es como que ya no está en su poder. Es el Dios que mora en nosotros sí tiene el poder para que nosotros podamos resistir en el día malo, para que nosotros podamos ser rescatados, restaurados, para perdonar pecados. El enemigo no. Entonces, viendo esto de cómo nosotros debemos de acudir al Señor en momentos de dificultad, en momentos de situaciones extremas que llevan a nuestra vida, yo quisiera recordar la historia que mencionó Rebe la semana pasada, que fue la de Ruth. Vamos a ver tres personajes en esta lección. Vamos a recordar a Ruth. Ruth vivió una situación eh, extrema, porque en aquel tiempo, bueno, hoy en día, una mujer viuda, extranjera y sin recursos tiene los mismos problemas, ¿verdad? Porque acaba de enviudar, está en un país tal vez que no es el de ella o en una situación que no conoce y sin recursos. Es lo mismo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, la mujer realmente no tenía un valor y una mujer así era vista como nada, ¿verdad? Y sin embargo, Ruth, en esa historia, se nos dice que ella, cuando enviudó, ella, en vez de irse con su familia, como era la petición de su suegra, decidió seguir a su suegra y apoyarla. Pero sobre todo, decidió seguir a Dios. Y ella adoptó al Dios de Israel como su Dios. Y eso, mis hermanas, fue algo que fue trascendental en su vida porque ella dejó atrás su tierra, su familia, todo lo dejó atrás, su pasado, y decidió seguir al Señor y apoyar a su suegra. Dios honró a Ruth, le proveyó y la incluyó en la generación de Jesús. Fíjense cómo él honró esa fidelidad y ese amor y esa decisión que ella tomó, esa firmeza, esa sí, esa firmeza y esa convicción, ¿verdad? De seguir al Señor. Entonces, en esta lección, la lección que vemos en esta historia es que la fidelidad, la perseverancia y la firmeza en la fe a Dios en medio de una pérdida o en medio de una situación extrema o difícil, abre caminos a la redención. ¿Y qué es redención? Redención dice que es la acción de rescatar o liberar a alguien de un sufrimiento. Entonces nosotros seamos fieles, seamos perseverantes, estemos firmes en la fe del Dios que amamos y en quien creemos. Dejémonos gobernar por Él, porque Él va a retribuirnos y Él es el que nos va a dar esa redención que necesitamos en los problemas que estemos atravesando hoy. Como les digo, yo no sé qué están viviendo cada una de ustedes, pero Dios va a llegar en ese momento para ser el redentor en esa circunstancia difícil que están pasando. Tenemos también otra historia en la Biblia. Esta está en Génesis 16. La pueden leer ustedes completa, aunque yo sé que muchos ya la conocen, pero Agar era una mujer, aquí en esta lección la vamos a describir como la mujer invisible que fue vista por Dios. Agar era una sierva de la esposa de Abraham. Y cuando Sara vio que no podía tener hijos, le dio a Agar a su esposo para que con ella tuviera hijos. Y cabalmente ella resulta embarazada. Pero cuando ella
ya está embarazada, empieza también a ser mera difícil con Sara. Y entonces Sara empieza a tratarla muy mal. Y la rechaza, la trata mal, la humilla. Y llega a tal punto la situación para Agar que ella decide huir al desierto. Imagínense ustedes en qué condiciones, sin nada que llevarse, porque era una sierva, no podía llevar riquezas o cosas para poder sobrevivir. Agarró lo que pudo. Imagínense, es que yo quiero que se imaginen ese cuadro. Estando ella embarazada, que ustedes ven que se les hincha a uno las piernas, que uno se siente más vulnerable, que están con los sentimientos a flor de piel muchas veces. Imagínense ella embarazada, sola, porque estaba completamente sola. Así se sentía ella. Estaba embarazada, se sentía humillada por la forma en que la trataban y sobre todo ir caminando en ese desierto donde no se veía nada que la pudiera proteger, donde pudiera ella librarse del sol y solo ver arena. Y realmente es una situación extrema que ella vivió y que yo no me imagino cómo se sentiría uno en esa circunstancia. Pero en esa situación desesperada, en esa situación extrema que ella estaba viviendo, pasó una situación. Dios le habló. Pero aquí hay algo bien importante. Ella tenía oídos abiertos a escuchar esa voz. Ella lo escuchó. Y no solo lo escuchó con lo que él tenía que decirle, sino ella lo obedeció. Y cuando ella terminó de escuchar lo que Dios le había dicho, ella dijo, tú eres el Dios que me ve, el Roí. Eso fue lo que ella le dijo. Y es lindo que nosotros tomemos esta lección que es tan importante, porque cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil, mis hermanas, vamos a tener momentos en que nos sentimos completamente solas, que sentimos incluso, a veces podemos decir, Señor, yo siento que no me estás escuchando, o tener esa sensación, porque es válido, a veces pasa que nos sentamos así, pero Dios está viéndonos. Él es el Roí, Él es el Dios que me ve y no estamos solas. Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta. Porque cuando tú crees que nadie más te ve, ni te entiende, ni te acompaña, Dios sí te ve y no te abandonará. Estará contigo siempre. Esto es una lección muy linda. No tenemos que sentirnos jamás desamparadas, como lo que leíamos en Corintios, ¿verdad? En 1 Corintios. No, no tenemos que sentirnos desamparadas, porque nosotros tenemos la protección del Dios Todopoderoso. Él ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará. Y sobre todo, somos vistas por Él. Miren, yo no sé si ustedes han andado donde hay mucha gente y hay una multitud. Uno puede caminar ahí y pasar desapercibido, pero cuando hay alguien que nos conoce, esa persona fija su mirada en nosotros, porque dice, yo la conozco, la voy a saludar porque tanto tiempo sin verla, ¿verdad? Y se acerca, toma la iniciativa y a veces se acerca y nos saluda. Y nosotros también nos sorprendemos y lo saludamos. Pues de la misma forma, cuando nosotros creemos que nadie nos ve, cuando sentimos que estamos pasando desapercibidas por la vida, de que nadie se fija en nosotros, nadie toma un momento para oírnos, para vernos, el Señor está viéndonos. El Señor nos reconoce. Él sabe todo de nosotras. Él sabe qué debilidades tenemos, pero también sabe cómo es nuestro corazón y va a estar ahí para nosotros. Ese es el mensaje que quiero dejarles esta mañana, que no estamos solas, que Dios nos ve en esos momentos cuando a veces nosotros cerramos nuestros ojos y tal vez solo lloramos porque ya ni palabras nos salen por el dolor, la angustia o la ansiedad que estamos viviendo. Dios nos ve y Dios nos oye.
En el versículo que leímos en Salmos 34 dice, el Señor oye. O sea, Él nos escucha. Y Él, ahora aquí también vemos que Él nos ve. O sea, siempre estamos presentes en la mente del Señor. No pasamos desapercibidas ante Él. Entonces, esta es la segunda lección de este segundo personaje. Ahora tenemos a un otro. En Éxodo 2, del 1 al 10, van a poder ustedes leer la historia de Jocabed, que es una historia que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Que ella fue la mamá de Moisés. Jocabed eh, era una mujer que estaba viviendo una situación extrema, o sea, porque si nosotros tenemos a alguien a quien amamos y, y nosotros vemos que la vida de esa persona está en riesgo, nosotros no sé cómo actuaríamos. Trataríamos de hacer algo con todo lo que tenemos para poderlo salvar, para poderlo ayudar, para poderlo proteger, ¿verdad? Y ella estaba viviendo esa situación porque eh, querían matar a su hijo. El faraón había dado la orden de matar a todos los varones que nacieran en Israel. Y ella había tenido a este bebé escondido por 3 meses, pero llegó un momento en que ya, me imagino yo que el hostigamiento de los guardias, de estar controlando a todo el mundo, e incluso la misma gente que tal vez le habían matado a su bebé, al ver que ella tenía un bebé, podía hasta delatarla, de decir, ay, ella tiene su hijo, porque a ella sí se lo dejaron y al mío lo mataron. Ustedes saben cómo actúa la gente. Entonces ella realmente llegó a un punto donde ya no podía ella seguirlo protegiendo. Pero entonces ella tomó una medida. Ahí sí que a veces a situaciones extremas, medidas extremas, ¿verdad? Ella preparó una canastilla, la preparó de tal manera de que se volviera impermeable. Y ella reconoció que su hijo, antes de ser hijo de ella, era hijo de Dios. Y ella seguramente dijo, Señor, yo ya no puedo más, ya no puedo tenerlo conmigo. Yo lo pongo en tus manos y sé que tú cuidarás de él. Y ella, imagínense esa otra situación. Ir ustedes con su bebé, meterlo en esa canastilla adentro del río y despedirse de su bebé. Yo no me puedo ni imaginar esa situación, qué difícil. Y no cabe duda que Dios estaba guiando a Jocabed en estos momentos difíciles para que ella hiciera eso, porque Dios ya tenía un plan preparado. Claro que Jocabed en ese momento no sabía qué iba a hacer Dios. Ella confiaba en que Dios iba a hacer algo y que él iba a proteger a su bebé. Y por eso ella confió en dejarlo en esa cesta y dejarlo ir en el río. Imagínense qué angustia para ella como madre de decir, ojalá que funcione la canastita, que no se vaya a meter el agua y que se vaya a ahogar o que se vaya a dar vuelta la canasta. O en ese río Nilo que dicen que hay cocodrilos, imagínense en esa época, y que algún animal se lo comiera, ¿verdad? Sin embargo, ella era tan extrema la situación que estaba viviendo que ella confió plenamente en el Señor. Ella soltó en fe esa canastilla. Soltó esa canastilla diciendo, Señor, yo creo que tú obrarás. Y Dios honró lo que ella entregó en ese río. Dios lo honró. ¿Por qué? Porque Dios no solo cuidó a su bebé, Dios usó a Moisés, usó a su hijo. Fíjense qué lindo. Dios tenía ya un plan preparado para este bebé. No solo lo condujo a las manos de la hija de Faraón, lo hizo crecer. Primero que lo crió su mamá, ¿verdad? Lo amamantó su propia mamá. Y luego creció en el palacio donde tenía la mejor educación, la mejor alimentación, todos los recursos que él necesitaba para estar preparado. Y sin embargo, él lo usó con el tiempo, él lo preparó de tal manera que él llegó a ser el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Entonces, lo que nos entrega, lo que nos enseña,
esta, esta historia es que lo que tú entregas a Dios con fe, Él lo guarda, lo guía, lo usa. Y a veces debemos soltar lo que más amamos en las manos de Dios, confiando en que Él tiene el control del futuro. Miren, mis hermanas, a mí me toca mucho esta historia, porque hay momentos en la vida en que uno ya no tiene control de ciertas circunstancias, sea con el esposo, con los hijos, con la familia, con alguna enfermedad. ¿Qué control tenemos nosotros sobre la enfermedad? Y puede ser que la tengamos nosotros o un ser que nosotros amamos mucho y ya no podemos hacer más. Ya no sentimos la frustración de nosotros quisiéramos tal vez ponernos en su lugar o pasar los dolores o las situaciones que están viviendo nosotros y no ellos, ¿verdad? Pero no se puede. Y hay momentos en que o los hijos están viviendo situaciones fuera de lo que nosotros quisiéramos y sin embargo nosotros tenemos que entender que no, nosotros a veces no podemos cambiar ni nosotros mismos algunas actitudes o hábitos, menos vamos a cambiar a alguien más. Entonces, esos momentos llegan a ser extremos porque uno se siente desesperado, ¿verdad? Uno se siente angustiado, con miedo de qué va a pasar, pero ahí es donde nosotros debemos soltar eso que más amamos y entregárselo en las manos a Dios. Y confiar en que vamos a soltar en fe de que Dios va a actuar a su manera, no a la manera que nosotros querramos, ni en el tiempo que nosotros querramos. Él tiene planes más grandes que lo que nosotros podemos entender. Él tiene pensamientos más altos de los que nosotros podemos entender, pero tenemos que soltar. Porque si no soltamos, Jocabed no se quedó en el río, ella se fue. La que se quedó fue la hermanita, pero ella se fue. Ella realmente se despojó del amor que sentía en ese momento por su hijo. No estuvo ahí detrás del cesto, ella se fue. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque si no soltamos en las manos de Dios eso, de una manera de decir, Señor, yo sé que tú tienes control de esto. Y voy a tratar en lo posible de no sentir ansiedad. Y cuando vengan esos pensamientos, esa angustia, ese miedo, esos temores a mi cabeza, yo voy a decir, Señor, tú estás en control. Por favor, quita todo esto que me atormenta y renueva mi mente y mis pensamientos y lo que yo siento en mi corazón y ayúdame a tener la plena confianza de que tú estás en control, de que tú velarás por el futuro de mi hijo, de mi hija, de la persona que está enferma, de cualquiera que sea la circunstancia, de la necesidad que estemos pasando. Yo quisiera preguntarles hoy, en el caso de como Ruth, ¿qué escasez estamos teniendo hoy? ¿Qué situación tal vez de pérdida, así como ella era viuda y estaba pasando un duelo? ¿Qué duelo estamos viviendo? ¿Qué necesidades económicas estamos pasando? Eh, ¿Qué situaciones difíciles estamos atravesando en esas áreas? O tal vez nos estamos sintiendo como Agar, donde tal vez sentimos que nadie nos ve, nos sentimos solas, aunque estamos acompañadas. Aunque tenemos al Señor en nuestro corazón, a veces tenemos esos momentos de soledad, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que nosotros le hagamos ver lo que estamos sintiendo, que le abramos nuestro corazón y le hablemos. Eh, ¿Te has sentido humillada, maltratada, poco valorada? ¿Qué has estado pasando? Lo que yo te puedo decir es de que Dios te ve
como vio a Agar en ese desierto. ¿Qué desierto estamos atravesando nosotras en estos momentos o hemos atravesado en los últimos tiempos? ¿Qué desierto estamos pasando y qué necesidades estamos enfrentando en esa soledad del desierto? Y pongámonos de rodillas y clamemos al Señor porque Él nos va a oír. ¿Qué decía ese versículo? El Señor oye a los suyos. El Señor te va a escuchar. Cuando clames a Él por ayuda, Él va a venir a tu rescate. El Señor va a estar cerca de ti cuando tu corazón esté quebrantado, cuando tu espíritu se sienta destrozado. Él va a venir a tu rescate. Van a haber muchas dificultades. Puede que no estés atravesando solo una, puede que sean varias. Y tú digas, Señor, ya no solo lo que estaba pasando y ahora esto. Pero dice, muchas dificultades afronta el íntegro, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, en cada ocasión. Eso es lo que yo quisiera que hoy nosotros realmente lo creamos, lo sintamos en nuestro corazón, porque como les decía, todas nos hemos sentido en momentos bien difíciles. Y estas mujeres nos dieron un ejemplo en la Biblia de que al escuchar a Dios, al seguirlo, al confiar plenamente en Él, se pueden superar todas esas situaciones extremas que puedan venir a nuestra vida. ¿Cuál es la situación desesperada que estamos viviendo hoy? ¿Te encuentras en ese desierto? ¿Te sientes sola sin saber qué hacer? ¿Sin recursos? ¿Sin saber cómo solventar tus necesidades? ¿Hay algo que se escapa de tus manos, de tu control, que no puedes resolver, que no puedes ya actuar en esa circunstancia y sientes que te ahogas porque no le ves solución? Estas mujeres y lo que vivieron nos recuerdan que no estamos solas. Hay un Dios que nos ve, que nos escucha y que quiere que le sigamos, que lo obedezcamos cuando Él nos hable. Cuando Él habla a nuestro corazón, Él quiere que nosotros realmente, como hizo Agar, que le creyó y Agar regresó obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y le dijo, yo siento que, no sé si le dijo, pero yo lo voy a decir, lo que yo percibo en eso, que siento que ella cuando escuchó la voz de Dios y lo que le dijo que regresara a su casa, a donde estaba, ella creyó plenamente en Dios y por eso le dijo, ahora sé que tú me ves. Y entonces nosotros igual, cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que seguirlo y obedecerlo y confiar plenamente en Él y soltar lo que nosotros nos está angustiando, soltarlo en sus manos y decirle, Señor, yo te lo entrego y sé que tú lo vas a hacer a tu manera y en tu tiempo. Suelta y entrega en sus manos todo lo que te agobia y te hace sentir impotente. Dios cuidará de ti y de los tuyos. En cualquier escasez, el Señor suplirá todas tus necesidades. Y el Señor nunca, 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 nunca te abandonará. Eso lo tienes que tener seguro. Así que yo les pido que hoy me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias Señor por todo lo que tú nos has dejado en ese manual de vida que es tu palabra. Señor, gracias porque cada historia que nosotros leemos, cada vez que nosotros vemos cómo una persona en la Biblia enfrentó una situación extrema, vemos cómo al poner la confianza en ti, al creerte, al obedecerte, al seguir bien de manera estricta lo que tú nos dices y que nosotros lo hagamos en nuestra vida, todo va a obrar para bien. Vemos cómo tú nos dejas esos ejemplos para que nosotros hoy actuemos de la misma manera, Señor. Gracias, papito lindo, porque sabemos que tú nos escuchas,
que tú nos miras, que tú nos conoces y que sabes exactamente cómo somos. No hay nada que podemos esconder de ti. No hay ningún lugar a donde nos podamos ir fuera de tu presencia. Tú sabes todo de nosotras. Aún nuestros pensamientos, dice tu palabra, que aunque no hayan llegado a nuestra mente, tú ya los conoces. Te pedimos, Señor, que nos des esa plena confianza en ti, Señor, que nos des esa, nosotros sabemos que tenemos fe, pero que tú fortalezcas más nuestra fe, que tú nos hagas ser esas mujeres fuertes, valientes, que tengamos puesta nuestra armadura, Señor, que esa armadura de Dios esté en nosotros siempre, que estemos siempre listas como las vírgenes, Señor, prudentes, que estemos siempre preparadas para que cualquier acechanza del enemigo, cualquier situación que venga a nuestra vida y quiera derribarnos, Señor, nosotros podamos enfrentarla contigo, Señor, porque sabemos que tú irás delante de nosotros y que tú pelearás esas batallas por nosotros también, Señor, que no serán nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener esa convicción fuerte en ti, Señor, de que tú nos ayudarás, que tú nos fortalecerás, que tú nos sacarás de ese pozo de la desesperación, Señor, que tú nos ayudarás a salir a lugares espaciosos y que podremos confiar siempre en que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Gracias, Padre, porque sabemos que en todo tiempo tú siempre estarás con nosotros y que tú eres bueno, que tú eres fiel, amoroso, misericordioso y que ese es el Padre, el Señor a quien servimos. Te amamos, Padre, y hoy queremos entregar todas esas cargas sobre ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que cuando vengan esos pensamientos negativos, aunque cuando vengan esos pensamientos que nos quieren volver a poner ansiosas, preocupadas, nosotros descansemos en ti y digamos, Señor, yo lo solté en tus manos y sé que tú estás en control. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muchas bendiciones.